Lebu es una comuna ubicada a 145 kilómetros al sur de Concepción. A pesar de que es muy visitada debido a sus maravillosos paisajes, muy pocas personas tienen conocimiento acerca de la historia y origen de la ciudad, que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Por ejemplo, que tenemos el puerto artesanal más grande e importante de Chile, que en 1883 se produjo la mayor extracción carbonífera del país, y el mismo era el que abastecía a las demás ciudades del territorio nacional. Que la pesca artesanal fue otra área importante para el desarrollo de la ciudad, y que en aquella época ejecutar esa labor era mucho más sacrificado que hoy. Si queremos saber todo lo que sucedió con la minería en aquellos años, el lugar adecuado para poder comenzar es visitando las instalaciones del Museo Minero, más conocido por la comunidad como el Parque del Carbón. Bueno, el carbón de la Cuenca del Carbón era el mejor en calidad calórica y era por eso que se convirtió en la principal fuente de extracción. El costo que implicaba traer carbón desde Europa hacia Chile no era viable con lo que se pretendía. Entonces, por eso que se empezó a trabajar masivamente el carbón, sobre todo en la provincia de Arauco. El dinero de esa época era evaluado en escudos. Personas extranjeras y nacionales empezaron a habitar el pueblo. Se creó un pueblo en torno al carbón. Piensa que las primeras mineras, por ejemplo, de Don Maximiano, cuando se descubrió el chiflón Amalia, además del chiflón, se creó una población donde empezó a vivir gente, los trabajadores, sus familias. Llegó una escuela acá a Lebu, se construyó una iglesia. Entonces, claramente implica muchas cosas, mucho movimiento social y humano, y eso fue formando el capital patrimonial que hoy en día consiste en Lebu. De la minería llegaron a haber hasta 6.000 trabajadores trabajando en Lebu bajo la tierra, y cuando ya la minería estaba cerrando en Lebu se dice que habían alrededor de 300 personas trabajando bajo la tierra. Pero si eso lo multiplicamos por familia eran mucho más, porque una familia minera en los tiempos antiguos eran mínimo 6, 7 u 8 hijos. Entonces multiplica esos 6.000 por esa cantidad y te va a dar la cantidad de personas que se vinculaban a la minería. No era solo el trabajador, era la familia minera. Por eso se hablaba de familia minera. Y era algo que pasaba de padre a hijo. El hijo mayor se iba quedando con la carga de seguir trabajando, y si faltaba seguía el siguiente, y así. Trabajaba en 3 turnos de 8 horas cada uno. Antiguamente eran turnos más largos. Los primeros mineros trabajaban mucho más horas. Y bueno, según tengo antecedentes de un ex minero, me decía que en algún minuto los buses que acercaban a los trabajadores eran buses que cabían 40, 45 personas, ¿ya? Si piensas tú que eran por lo menos 6, 7 buses, saca la cuenta, 40, 45 por 7 en un solo turno, y vas a tener más o menos 200, 2.800 personas en un turno. Algo que debemos destacar es que casi el 90% de la población en aquel tiempo vivían gracias al trabajo en la explotación del carbón. A pesar de que tenían un buen pasar, no hay que olvidar que estas labores eran muy sacrificadas, colocando muchas veces en peligro la vida de los trabajadores mineros. Existe el peligro, uno puede decir, no, esta parte está segura, pero existe el peligro. Todo el tiempo está existiendo el peligro. Así que es una labor, digamos, bien, que tenía que estar bien prevenido, tanto el supervisor como los trabajadores. Todo trabajo era importante, desde el más pequeño hasta el más grande, ya que esto permitía que todo llegara a buen puerto. La empresa carbonífera Victoria de Lebu, o Minera Carvile, no fue la única que ayudó a aquellos trabajadores a seguir laborando. Nosotros nos iban a jubilar anticipadamente, es decir, nos jubilaron anticipadamente. Y para eso, en ese minuto, el Estado se puso con los dineros que faltaban para hacernos una pensión, para hacernos la pensión, que era una pensión anticipada, porque nosotros no teníamos los años cumplidos, y para eso nos faltaban los fondos. Entonces para eso el Estado puso los fondos para que a nosotros nos pensionaran.
Desempeñarse en la minería del carbón, más que un medio de trabajo, fue una oportunidad para que muchas familias mineras pudieran hacer realidad sus sueños. En el que yo tuve, pude formar mi hogar y educar mi familia. Lo que era la seguridad que nosotros teníamos en la mina, que la empresa nos facilitaba a nosotros. Y nosotros tenemos que darle uso. ¿Por qué? Porque lo están fiscalizando todos los días los supervisores de seguridad, exigiéndonos los guantes, el respirador, los audífonos, cómo están las canilleras, cómo están los guantes. Entonces uno tenía así, como iba viendo que de guantes en bueno o malo, los sacaba de la mina, los pasaba al río de seguridad, los cambiaba. Eso había que hacerlo. Un par de guantes duraba una semana, más no duraba, porque la tosca es muy áspera, y tanto rozar y sacarse en el turno se rompían esos los guantes. Era aire puro que se está respirando. Perfecto. Ya que había disparos, se respira humito, el humo, y todo ese tipo de cosas. Había parte húmeda, barro, agüita. Siempre los laboreros se iban a encontrar con eso. Fuimos prácticamente entrenados para eso. Vale decir, con cursos para ser disparador, para llevar el tipo de trabajo que tenía que dar en las labores mineras. Entonces la persona está preparada para usar explosivos, para utilizar el explosivo para poder disparar y evitar los trabajos de disparo. Al empezar la jornada de trabajo se le decía acá, digamos, a la gente que yo tenía a cargo, diciéndole que tenía que tener mucho cuidado, ejecutar el trabajo como corresponde, cualquier cosa avisar inmediatamente, estar atento al trabajo que estaba haciendo, todos trabajadores, porque una roca que cayera o un tocón puede accidentar a la persona hasta matarlo. Entonces todas esas cosas, como supervisor nosotros teníamos la obligación de mantener esa actitud, digamos, de prevención hacia los trabajadores. Entonces uno tenía que estar previniendo eso, para cosas que el turno terminara, pero sin ningún accidente, porque trabajar en la mina es un peligro inminente. Uno nunca sabe, es totalmente peligroso. El carbón cumplió su ciclo. No obstante, existen otras áreas que tienen relevancia para la historia de la ciudad de Lebu. Hoy día todos conocemos o sabemos que Lebu se fundó en un principio por ser una ciudad dedicada a la extracción del carbón, pero antes de fundarse Lebu como tal, era un asentamiento pequeño donde se cazaban ballenas, y prueba de aquello tenemos también en este museo, son estos cántaros o olletas. Genera en esta zona un fenómeno, venían desde el norte con un conocimiento distinto, con una forma de pesca distinta, con los pescadores que ya estaban en nuestra comuna de Lebu. Se ha transformado en uno de los puertos pesqueros artesanales más importantes del país por lo relevante de la cantidad de embarcaciones que trabajan. Puro porque se trabajaba solamente a remo. Bueno, yo lo que hacía trabajar a vela, pero trabajábamos a pura boga, que se dicen a remo porque es boga. Y actualmente ahora no, porque nadie trabaja bogando, solamente a puro motor. Y las embarcaciones actualmente que se trabajan en la mar son todos puros botes de fibra, no es madera. Es muy raro que haya un bote de madera que trabaje en la mar. Había una incipiente flota albacorera en ese tiempo, sierra que se ha capturado por siempre en esta zona, y ellos desarrollaban esta actividad, por decirlo de alguna manera, a la forma de Lebu. Como referencia, durante el año 2020 se extrajeron alrededor de 29.000 toneladas de reineta, 25.000 toneladas de jibia, 130 toneladas de bacalao que se exporta, al igual que de pez espada o albacora, donde se capturaron alrededor de 1.000 toneladas. ¿Era que la pesca y la minería son un patrimonio todavía para la comuna? Sin duda que son un patrimonio. Claro que sí. Sí, yo creo que sí. Para concluir, podemos afirmar que Lebu, además de tener maravillosos lugares y ser para muchos una zona de recreación,
tiene un origen que no hemos sabido valorar, por lo que en adelante tenemos como tarea ineludible aprender sobre todos aquellos componentes que conforman nuestro patrimonio. Lebu, cuando el carbón y la pesca se convirtieron en un patrimonio. Un reportaje de Diego Rifo Condesa.